Hola, te saluda José Socas, guía espiritual y promotor de este proyecto, Volver a Conectar. Dime una cosa, y sé sincero o sincera conmigo, por favor. ¿Alguna vez le has echado la culpa a alguien por algo que tú pensabas que estuvo mal? Incluso hasta el punto de menospreciar a esa persona o hasta el punto incluso de realmente romper la relación con ella. Me apuesto 50 euros o 50 dólares o el equivalente en tu moneda local que por lo menos alguna vez en tu vida le has echado la culpa a otra persona por algo que en su momento tú consideraste que no estuvo bien o que estuvo mal. Y también me ha puesto 50 euros o 50 dólares que esto mismo también te lo han hecho a ti en algún momento de tu vida. Y me refiero a que te han echado la culpa por algo que otra persona u otras personas consideraron que estaba mal. Así como me ocurrió a mí, aquí justamente en este mismo bosque, en el bosque de La Guancha, hace casi 14 años, durante el gran incendio forestal, y justamente cuando me encontraba trabajando como bombero forestal, durante el gran incendio que asoló media isla y que se convirtió desgraciadamente pues en uno de los peores incendios forestales que han ocurrido en las Islas Canarias. Y aunque hayan pasado ya 14 años desde ese terrible incendio y el color verde haya sustituido al frío gris y fantasmagórico bosque que estaba aquí totalmente carbonizado, sus cicatrices todavía son visibles. Y esta historia comenzó un domingo que estábamos de guardia, un día de mucho calor, mucho viento y realmente un día muy seco. Ese día habían temperaturas extremas con máximas de 40 grados centígrados, rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora y una humedad relativa muy baja. Estábamos en alerta máxima por incendios forestales y ese día nos dirigíamos hacia el centro logístico en nuestro vehículo para darle mantenimiento a las herramientas, ¿no? a los machetes, a la motosierra. Aprovechamos ese día que estábamos en cierto modo descansando sin ninguna u otra ocupación y nos dirigíamos hasta el centro logístico para hacer el mantenimiento en el vehículo. Más o menos estábamos sobre la mitad del trayecto cuando de repente sonó la radio de la torre de vigilancia, donde los operarios en turnos de 24 horas, obviamente en turnos de 8 horas, pero durante 24 horas, están constantemente monitoreando todo lo que es todas las zonas forestales para detectar cualquier tipo de incendio forestal. Y ese día sonó la radio, y sonó en un momento en el que sinceramente no lo esperábamos, porque el parte ya se había dado, no había prácticamente ninguna cuadrilla por allí rondando, no habían prácticas, no había nada, era una hora totalmente inusual. Y cuando sonó la radio, el operario realmente sonó una voz realmente temblorosa, una voz entrecortada, una voz que sin duda transmitía mucho miedo, mucho miedo. Y la verdad que esta voz realmente nos alertó y probablemente ya nos dio a entender lo que tanto habíamos temido. Fuego. De hecho, desde la torre nos comunicaron tres focos descontrolados en un profundo barranco, con el viento caliente soplando a favor suyo, en un lugar que estaba a rebosar de vegetación incendiaria, como que se había dado fruto realmente del abandono de esas tierras de cultivos tradicionales y el pastoreo tradicional, pues había abandonado, había dejado ahí, y esa vegetación pirófita, que es como se llama así, pues se había adueñado del terreno y ahora se estaba quemando a una velocidad estratosférica. Y entre medio de esa locura estaba ahí nuestra cuadrilla, una cuadrilla de novatos, realmente gente que estaba recién empezando, y a su frente un capataz que esa noche se había ido de fiesta, que esa noche se había emborrachado y que ese día estaba de resaca. En ese momento, al capataz recibir esta señal de alerta por incendio, la orden fue inmediata. Dio la orden de que el conductor se detuviese, este lo hizo, se frenó en seco en la pista forestal, clavó los frenos del Land Rover Defender ahí y dio un giro de 280 grados para ponerse en dirección hacia la ruta del incendio. Y sin pensarlo dos veces, el conductor apretó a fondo el pedal del acelerador y salió completamente disparado hacia los tres focos estos que se estaban desarrollando en la zona en el epicentro del incendio. Era tanta la velocidad que muchas veces cuando agarrábamos un bache cada 150 o 200 metros que nuestros cuerpos se elevaban, porque estaba tan mal estado la carretera, el camino, que nuestros cuerpos se elevaban y chocaban contra el techo.
Afortunadamente llevábamos los cascos puestos y afortunadamente también el conductor era bueno, porque en esa carretera tan serpenteante, con tanta curva cerrada, a esa velocidad, 70 kilómetros por hora, cualquier curva pues era una trampa mortal para caer por cualquier precipicio y matarnos ahí mismo. Afortunadamente no nos matamos, llegamos sanos y a salvo al incendio, pero cuando lo hicimos el fuego estaba completamente descontrolado. En tan solo 2 horas más tarde, a nuestra llegada al epicentro del incendio, el fuego, las llamas se habían propagado por todo el municipio. Era un infierno. Las llamas superaban los 18 metros. Pasaban con tanta virulencia de copa en copa que no parecía que se quemaran árboles, sino realmente parecía gasolina. El incendio estaba totalmente descontrolado y ahora la prioridad ya no era el monte o el bosque, simplemente salvar lo que se pudiera. Las casas de los alrededores y evacuar a la gente para que obviamente pues no fallecieran en este trágico desenlace. Y entre medio de todo eso estábamos ahí nosotros, una cuadrilla de pipiolos, de novatos, ahí luchando, dando hasta el último aliento por salvar de tanto bosques milenarios de laurisilva, únicos en el mundo, como también las viviendas y los animales que habían sido abandonados ahí a su suerte en los alrededores del incendio forestal. Durante una semana completa trabajamos hasta reventarnos, trabajamos en duros turnos de 10 horas para salvar lo que se pudiera. Duros turnos de 10 horas durante varios compañeros incluso llegaron hasta desmayarse por el cansancio y algunos de ellos también tuvieron que ser hospitalizados debido a la intoxicación por respirar ese humo que se produjo en el incendio. Lo dimos todo y lo di todo. De hecho fue tan duro esta experiencia para mí que la semana siguiente me la pasé durmiendo, o sea, estaba tan cansado, tan reventado, que me la pasé durmiendo. Apenas tenía 21 años. El punto a donde quiero llegar con esta trágica historia es que después de trabajar durante una semana completa en duros turnos de 10 horas, la sociedad, los medios de comunicación en general, todo el mundo, no nos alabaron por nuestro gran sacrificio o nuestra gran dedicación o incluso por casi haber muerto durante este incendio, sino simplemente nos criticaron, en serio, nos criticaron por realmente, incluso mucha gente nos llegó incluso hasta acusar. Nos dijeron que éramos unos incompetentes, nos dijeron incluso que fuimos los culpables por no haber sido capaces de detener este incendio, un incendio, por cierto, que fue provocado por un psicópata pirómano en el peor día posible. Y sí, nos echaron la culpa por un incendio forestal provocado por un psicópata pirómano. No te lo voy a negar, dolió muchísimo que uno, después de haberlo dado todo, incluso después de haber arriesgado su vida, le hubiesen tachado de incompetente, incluso hasta de responsable. Y realmente no fue hasta 14 años más tarde, después de haber pasado todo esto, al día de hoy, de hecho fue al día de hoy, esta etapa de mi vida, que realmente he aprendido la lección. Entendí que todo el mundo hace lo mejor que puede en todo momento. Y al igual que nosotros lo dimos todo para detener este incendio y no fue posible, estas personas que nos criticaron, pues en cierto modo también lo hicieron, dieron lo que pudieron y tampoco fue posible. Y aunque no esté de acuerdo con su comportamiento, por habernos criticado en ese momento, hace 14 años ya, casi nada, ¿no? Ahora viéndolo en retrospectiva, 14 años después, realmente he aprendido la lección. Y he aprendido que si yo hubiese estado probablemente en su mismo lugar, en lugar de estas personas que nos criticaron, probablemente tuviese la misma forma de ver el mundo, la misma cultura, las mismas experiencias de vida, en fin, su misma situación, probablemente hubiese actuado igual. Y no es fácil, querido amigo, querida amiga, ponerse la piel del que nos hace daño. No es nada fácil, es muy duro realmente ponerte la piel de la persona que te está haciendo daño. Pero cuando lo haces y realmente lo sientes así, realmente te das cuenta de una cosa muy importante, y es que no somos muy diferentes. Somos seres humanos. Por lo tanto, querido amigo y querida amiga, mi conclusión con toda esta historia es que cuando yo siento que una persona ha hecho lo que ha podido, en todo momento, ya sea para bien o para mal, como te comentaba, no importando cuando lo ha hecho conscientemente o lo ha hecho inconscientemente, intento no juzgarla y mucho menos intento echarle la culpa, porque probablemente si estuviese en su mismo lugar, en sus mismas circunstancias de vida, probablemente lo hubiese hecho igual que ella o peor. Y eso es al final lo que cuenta.